En el norte de Alemania, en 1922, dos vendedores de café llegaron a una granja para vender su mercancía. Buscaron a la familia de 6 personas en la granja. La granja estaba vacía. Más tarde, ese mismo día, los vecinos del lugar pasaron para ver cómo estaba la familia que vivía ahí. Abrieron la puerta del granero y lo que encontraron adentro les causaría pesadillas por el resto de sus vidas. Si quieres seguirme en redes sociales, puedes hacerlo en Twitter como Picked Interest, donde la palabra interest se escribe con un 1 en lugar de una I, o en Patreon, en patreon.com/That Movie Show. Ayudaría mucho si le dan like, se suscriben y comparten el video. Gracias. Meses antes del asesinato ocurrieron cosas extrañas. La empleada doméstica renunció tras oír ruidos en el ático. Ella creía que la casa estaba embrujada y ya no quería quedarse ahí. El padre de la familia, Andrés, decidió buscar en el ático después de escuchar esos ruidos él mismo, pero cuando revisó, no encontró nada ni a nadie, ni siquiera roedores. Unas semanas después, Andrés encontró un periódico de Múnich en la propiedad que ningún miembro de la familia había comprado. Andrés simplemente lo atribuyó a un error de entrega, pensando que el cartero lo había dejado en la propiedad por error. Pero cuando les preguntó a los vecinos, nadie en la zona estaba suscrito al periódico. Días antes del hallazgo, Andrés notó huellas en la nieve desde el bosque al cobertizo y la cerradura forzada. Las huellas se detuvieron misteriosamente y Andrés no halló a nadie en el cobertizo. Por la tarde llegó María, la nueva sirvienta, que reemplazó a la anterior tras 6 meses. Este sería tanto su primer como su último día de trabajo. En algún momento de la tarde, Victoria, la hija de Andrés, salió de la casa y caminó hacia el granero. ¿Por qué? Nadie lo sabe. En el granero la golpearon hasta matarla y la tiraron al suelo cubierto de paja. Poco después, Casilia, su madre, también salió de la casa. Entró al granero, donde la golpearon en la cabeza y murió al instante. Cuando Casilia no regresó, Andreas fue al granero a buscarla. Abrió la puerta de golpe y entró. Antes de que viera los cuerpos de su esposa e hija, una azada le golpeó la cabeza y cayó muerto junto a ellos. Con los 3 miembros adultos de la familia muertos, la hija de 7 años, también llamada Casilia, siguió a los demás miembros de la familia al granero, del cual nunca regresaría, recibiendo el mismo golpe contundente que su familia había recibido. Luego el asesino, o los asesinos, entraron silenciosamente a la casa y subieron las escaleras, donde encontraron a la nueva sirvienta desempacando sus cosas y le hundieron la azada en el cráneo, dejando su cuerpo en el suelo, pero curiosamente la cubrieron con una manta. El agresor se deslizó en la habitación donde solo quedaba un alma viva, el pequeño Joseph de 2 años, que dormía en su cuna. El asesino levantó la azada por última vez, y luego, el pequeño Joseph nunca volvería a despertar. En 4 días, la gente iría y vendría en la granja. El sábado, los maestros notan que Casilia, de 7 años, falta a la escuela, pero no actúan. Al día siguiente de los asesinatos, 2 vendedores de café visitan la propiedad para cerrar un trato, pero se van al no hallar a nadie. El domingo, la familia Gruber no asiste a la iglesia, algo que se considera extraño, ya que solían asistir regularmente. El hijo de un agricultor va a la propiedad para comprar manteca a los Gruber, pero se retira al no hallar a nadie.
El lunes, el cartero deja el periódico en la ventana de la cocina como siempre. Hace una nota mental de que, por una vez, el cochecito no estaba presente en la cocina, como normalmente lo estaba. El martes, un mecánico irá a la granja a reparar la junta de culata de un motor diésel. Camina por la casa y ve todas las puertas cerradas. Intentó llamar la atención silbando para que algún miembro de la familia saliera y así poder empezar a trabajar, pero como nadie sale de la propiedad, decide hacer el trabajo de todos modos. Una vez que termina, vuelve a caminar por el lugar y nota que la puerta del granero está abierta. Piensa en mirar adentro, pero en vez de eso, se va de la propiedad. Lorenz Schlittenbauer envía a su hijo a la granja a buscar a la familia, tras saber que el mecánico no vio a nadie allí. Los muchachos regresan con la misma respuesta, así que Lorenz y 2 vecinos van a la propiedad. En ese momento, los 3 hombres entran al granero y hallan los cadáveres de sus vecinos, muertos desde hace 4 días. Después llaman a la policía y la esperan. Mientras esperan a la policía, más lugareños llegan a la granja a observar la escena. Al principio, la policía creyó que el crimen fue por motivos financieros, quizá un robo. Entrevistaron a vagabundos, vendedores y lugareños, pero descartaron la teoría al hallar mucho dinero en la casa. Sin embargo, lo que pudieron determinar fue que quienquiera que fuera el asesino, permaneció en la granja durante varios días después del asesinato, ya que también alimentó al ganado y se comió todo el pan de la cocina. Dejaron carne fresca en la despensa. Luego comenzaron a entrevistar a personas que podrían haber sido sospechosas, pero al final nadie fue responsabilizado por los asesinatos. Al principio se pensó que la arma homicida era una azada agrícola por el tipo de heridas, pero nunca se halló el arma homicida. Años después, tras una disputa legal, los nuevos dueños demolieron la propiedad y hallaron una azada y un cuchillo oxidado. Se confirmó que la azada fue el arma homicida, pero no se vinculó a nadie. Hay un par de sospechosos, así que empecemos con Carl Gabriel, quien era el esposo de Victoria. Quizá hayas notado que no se le mencionó durante la historia hasta ahora, y eso es porque supuestamente murió en la Primera Guerra Mundial, pero su cuerpo nunca fue recuperado. La razón por la que fue sospechoso es porque algunos prisioneros de guerra alemanes que fueron enviados a casa después de la Segunda Guerra Mundial afirmaron que la persona que los liberó se identificó como el asesino de Hinterkaifeck y se sabía que Carl quería ir a Rusia. Su razón sería un secreto familiar oscuro. El hijo de Victoria, José, fue concebido y nació mientras su esposo estaba en la guerra antes de su asesinato. Esto posiblemente le daría a Carl un motivo. ¿Quién era el padre del niño? Involucra a nuestro siguiente sospechoso. El siguiente es Lorenz Schlittenbauer, uno de los 3 vecinos que encontraron los cuerpos. Hay un par de razones por las que él es sospechoso. Se decía que Lorenz tenía una relación con Victoria Gabriel y que Joseph, de 2 años, era hijo suyo. Se comportó algo sospechoso justo después de hallar los cuerpos. Primero, él tenía una llave de la casa y la usó para abrir la puerta principal y entrar, aunque todavía podría haber un asesino adentro. Cuando los otros vecinos le preguntaron por qué entró, su respuesta fue bastante simple. Fue a revisar a su hijo. Lorenz presenció el movimiento de los cuerpos, por lo que si se hallaba su ácido desoxirribonucleico en la escena, podía explicarse por haberlos movido. Pero ¿cuál sería su motivo? Bueno, Andrés y Victoria en realidad habían sido condenados por una relación incestuosa unos años antes, en 1914. No es inconcebible que quizás Lorenzo asumiera que el pequeño José no era su hijo en absoluto, sino que en realidad era producto de esa relación incestuosa. Eso podría bastar para que él hiciera una masacre. El último sospechoso serio es un hombre llamado Pablo Müller, quien, según Bill James, sí, el mismo Bill James que inventó Moneyball, Bill James cree en su libro El hombre del tren, que Müller es el responsable. Müller fue el único sospechoso del asesinato de una familia en Massachusetts en 1897. Müller acechó a la familia por la noche en su granja
y los asesinó a todos con golpes en la cabeza, usando el extremo romo de una piqueta. La policía descartó el robo, pues como en los asesinatos de Kaifek, se dejaron objetos de valor en la propiedad. En los medios de esa época se describía a Müller como un inmigrante alemán, y James afirma que tal vez Müller regresó a Alemania después de que los relatos de varios asesinatos de familias en diferentes estados, 2 en una sola noche, empezaron a hacerse públicos a través de los periódicos. El libro de James vincula a Müller con 14 familias asesinadas en Estados Unidos durante 10 años. Todas las escenas del crimen eran similares. Todas las familias vivían en granjas aisladas cerca de las vías del tren. Todas fueron asesinadas con traumatismos contundentes causados por herramientas de granja, y ninguna fue robada. Cubría a sus víctimas con una manta. Así que esta es la parte de la fogata del video, donde te cuento cuáles son mis pensamientos y opiniones, basados en la información que hemos visto. Este caso es muy interesante y me alegra que me lo hayan sugerido. Así que vamos a analizarlo. En los casos criminales sin resolver, la policía merece cierto escrutinio. La escena no fue asegurada como se debía, lo que significa que cualquier persona cuyas huellas o ácido desoxirribonucleico se encontraran en el lugar podía justificarse como un simple espectador curioso, haciendo mucho más difícil identificar a un sospechoso mediante la ciencia forense. Lo que me lleva a mi segundo punto. La policía no obtuvo datos forenses de la escena. La captura y procesamiento de ácido desoxirribonucleico no fueron comunes, ni con la fiabilidad actual, hasta 1987. Así que obviamente el ácido desoxirribonucleico no es una opción aquí, pero las huellas dactilares, huellas de pisadas, muestras de cabello, etc., ya se usaban en ese tiempo, pero no se tomó ninguna. Creo que el sospechoso menos probable es el esposo de Victoria, Carl. No hay pruebas de que él sobreviviera a la Primera Guerra Mundial. Suponiendo que sí sobrevivió y que regresó a la granja, ¿no habría gente local en la zona que lo supiera? La familia no habría recibido públicamente a su héroe de guerra en casa. Pero, aunque regresara en secreto, matara a todos tras saber la infidelidad de su esposa y huyera a Rusia, ¿por qué confesaría a los prisioneros liberados ser el asesino de Hinterkaifeck? No tiene sentido. Estaba dividido entre Lorenz y Müller. La revelación de que Lorenz descubrió que su amante tuvo una aventura con su padre y que José, de 2 años, es fruto de eso, es un motivo convincente y clave para hallar a los criminales. Otra cosa que apunta en esa dirección fue el hecho de que todos fueron al granero. La policía pensó que los ruidos de animales en el granero pudieron atraer a la familia afuera, pero se comprobó que desde la casa no se escuchaba ni a una persona gritando, por lo que oír animales angustiados era casi imposible. Lo más probable es que alguien conocido por la familia los haya llevado allí. Esto también explicaría por qué la primera víctima fue Victoria y la última fue el bebé José. Victoria era la fuente de su angustia y José un recordatorio viviente de ella. Él tenía un motivo, también tenía una llave de la propiedad y era amigo de la familia, lo que le daba la oportunidad también. Pero si estaba teniendo una aventura con Victoria, entonces probablemente tendría una llave que ella misma le dio para que pudiera entrar y salir para verla. Personalmente, me resulta bastante difícil aceptar que él la matara en un ataque de celos y luego asesinara a todos los que vivían allí, incluso a un niño de 2 años, que podría o no ser suyo, y a una sirvienta con una discapacidad de aprendizaje, que tal vez ni siquiera habría sido una testigo creíble. Finalmente está el sospechoso de Bill James, Pablo Müller. Esta historia es la más interesante por muchas razones. Primero, es un caso de asesino serial, lo cual siempre presenta facetas interesantes para explorar en el ámbito de la psicología individual. El modus operandi de Müller en crímenes previos coincide con los asesinatos de Hinterkaifeck. Una forma aislada donde una familia vive sola. Todas las víctimas asesinadas a medianoche con golpes en la cabeza por un traumatismo contundente, y ninguna víctima quedó con vida. Sin embargo, hay algunas inconsistencias que no coinciden.
Los crímenes con los que Miller estuvo relacionado en Estados Unidos siempre presentaban heridas defensivas en las miembros femeninas más jóvenes de la familia, lo que sugiere que él hizo más que asesinarlas. Pero en el caso de los asesinatos de Hinterkaifeck, Celia, de 7 años, no tenía estas heridas defensivas. La pregunta que también me sigue atormentando es ¿por qué aquí? Si Müller huía de Estados Unidos a Alemania, ¿por qué acabaría en Hinterkaifeck? ¿Cómo siquiera sabría que hay una granja aislada ahí con una familia? Es posible, claro, pero ¿probable? No lo sé. He analizado esto desde varios ángulos diferentes y, sinceramente, no puedo señalar a un sospechoso de manera definitiva. La falta de pruebas reales y que los registros son tan antiguos que casi no hay nada que revisar. Además, parte está en alemán, lo que dificulta la traducción. No puedo señalar a un sospechoso de manera definitiva. En mi opinión, el motivo más fuerte lo tiene Lawrence. Pero eso depende completamente de que José no sea su hijo y de que él sepa que no es su hijo. Y él no podría saber eso de ninguna manera. ¿Quién crees que hizo los asesinatos de Kaifeng? Déjame saber en los comentarios.